categoría de relación de dependencia F572 CIRADIC, Sistema de Registro de Deducciones e Impuestos a la Ganancia. A cargo de la exposición está el magíster Eliseo Rueda, magíster en Finanzas Públicas, especialista en procedimiento tributario, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, y también el contador René Fabián Quiroga, contador público especialista en Dirección de Recursos Humanos, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y también de la Universidad de Santiago del Estero. Acompañan para esta exposición, para las palabras de bienvenida, agradeciendo la atención, la predisposición de esta Casa de Altos Estudios, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy, contador Alisco Cornell, como así también autoridades provinciales de la Facultad de Ciencias Económicas, invitados especiales, alumnos, señoras y señores. Le pido las palabras de bienvenida al vicedecano, por favor. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos muchos colegas, egresados de la casa, algunos docentes. Un placer verlos siempre nuevamente por acá. Voy a tratar de ser breve para que empiecen a lo que vinieron. Simplemente, bueno, desde la facultad siempre instamos a la formación del profesional, pero no solamente hasta su egreso, sino para la continuidad de su formación permanente. Y en este sentido, iniciado con la iniciativa de un grupo de profesionales que se ha reunido con la intención de continuar a acompañar en la formación de los profesionales y también en la socialización de profesionales, alumnos, futuros profesionales, es que los docentes René y Eliseo, acompañados por otros colegas, han propuesto esta capacitación. ¿Cuántas veces nos han preguntado por qué me descuentan ganancias? Yo no tengo que pagar. ¿Por qué tengo que pagar si yo pago en tiempo mi servicio de personal de casa de familia? Yo tengo hijos. Y quisiéramos contestar fácilmente, pero la respuesta no es ni fácil ni simple. Así que este tema, como muchos otros de la profesión, nos instan a que sigamos continuamente preparándonos, formándonos. Bueno, y en este sentido es que agradecemos desde ya el desinteresado aporte del contador Eliseo, del contador Fabián, René, docentes universitarios con formación específica en posgrado en la materia que nos convoca hoy. Y bueno, y simplemente eso, que gracias una vez más a su desinteresado aporte, esta charla es gratuita, tema que los tiempos que nos convocan son complejos siempre. Así que bueno, simplemente bienvenidos, damos por iniciado la charla, el trayecto, y el mayor de los éxitos para los docentes y para que el mejor aprovechamiento de parte de ustedes. Muchas gracias, Eliseo y René. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Hay muchas caras conocidas, docentes, alumnos. Bueno, hoy nos convocamos una vez más y queremos agradecer en primer lugar a ustedes por su tiempo de escucharnos, y vamos a hacer un buen aprendizaje, que esto es relación de dependencia, impuesto a las ganancias. Y también agradecer a un nuevo grupo que se formó, que es un nuevo rumbo, que invitamos a todos, la persona que quiera o tenga un tema para exponer, bienvenido sea. Y también dar un agradecimiento a la persona que formó esto y nos está ayudando para que profesional de ciencia económica se encuentre capacitado, que es el contador José Torino. Dicho esto, vamos, antes de empezar con el tema, que el tema va titulado Impuesto a las ganancias, relación de dependencia, cuarta categoría, y hay un formulario que es 572 web, que es de Sistema de Registro, Actualización de Deducciones en el Impuesto a la Ganancia, llamado CIRADIC. Pero antes de empezar a hablar del tema de CIRADIC, es importante, seguro que ustedes ya
van a recordar conceptos los profesionales o los alumnos que han cursado ya impuestos para ver de qué se trata el tema. Así, pero ¿por qué Sirali? ¿Por qué deducciones? Y cuando hablamos de deducciones, nos vamos a referir en primer lugar al impuesto a la ganancia. Su concepto es muy amplio. Dice la ley que se va a considerar ganancia a todo enriquecimiento susceptible de una periodicidad. Que esto es el impuesto a la ganancia, un impuesto directo. Entonces, si ese enriquecimiento, fíjese que el legislador, cuando ha previsto esto, dijo, pero ¿cómo hago para liquidar el impuesto a la ganancia si es muy amplio el concepto? Entonces lo dividió en cédulas o rentas, que primero es renta del suelo, segundo como cedular es renta de capitales, renta de beneficio a la empresa y ciertos auxiliares de comercio, y por último está lo que nos toca en este curso, que es cuarta categoría, relación de dependencia. Entonces, si este concepto de ganancia es muy amplio, nosotros tenemos para poder liquidar el impuesto a la ganancia es necesario, como dijimos anteriormente, saber qué artículo de la ley me dice al contribuyente, a la persona humana, cuál es el método de liquidación. Y allí encontramos nosotros en la ley un artículo, que es el artículo 23, que establece, que dice, de todas las ganancias brutas se restarán todas deducciones que hacen para mantener y conservar la fuente grabada. Entonces nosotros tenemos renta bruta menos las deducciones para mantener y conservar la fuente grabada, que son los gastos necesarios para conservarla, vamos a llegar a la ganancia neta. Y ahora nos preguntamos, ¿pero qué deducciones? Tenemos deducciones especiales de cada categoría y deducciones generales. Pero para llegar a ese concepto, también el legislador, el concepto es muy amplio, dice gasto necesario. ¿Y qué significa un gasto necesario? Cuando viene al nombre de necesario, decimos, ¿qué es un gasto necesario? Tenemos en cuenta que el contribuyente es quien va a definir esa necesidad del gasto, no el fisco, porque el fisco se va a limitar a controlar. Entonces, ¿qué vamos a tener como concepto? Que mantenga y conserve la fuente grabada. Para eso, ustedes seguro, los profesionales o los alumnos en clase ya vimos, cuando dábamos impuesto a la ganancia, hay un fallo famoso de la Corte Suprema allá del año 86, que es María Guiñazú, ¿se acuerdan? Que la contribuyente quería deducir un gastos de vestimenta y hace un ajuste, la entonces llamada Administración Federal de Ingresos Públicos, y la Corte le dijo no, para el cajito. Hay gastos necesarios para conservar y mantener la fuente, un fallo a favor del contribuyente. Pero así como digo un fallo a favor, también hay un fallo en contra del contribuyente, que pasado el tiempo, allá por el año 2018, hay un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, Rosen Mónica Graciela, del año 18, que dice, no, así como es un gasto necesario, también hay que tener en cuenta la razonabilidad. ¿Qué significa? Que tenga relación con la renta grabada. Por ejemplo, yo no puedo deducir un gasto necesario si mi renta neta es de 2 millones de pesos y mis gastos necesarios para mantener y conservar la fuente de un solo concepto es de 1 millón de pesos. Ahí hay algo, por eso el concepto de razonabilidad.
En este caso, en esta jurisprudencia, se impugnó ese gasto. Entonces tenemos en cuenta que para llegar a la ganancia neta, nosotros vamos a restar aquellos gastos que sean necesarios para conservar y mantener la fuente grabada. Pero así como la ley estableció también esos gastos necesarios, dio la amplitud, también hay otros gastos, otras deducciones que se llaman deducciones admitidas, que pueden ser, que están en la ley de impuesto a la ganancia, por ejemplo, el gasto por sepelio, el gasto seguro de vida, hay topes para eso. También hay otros gastos que no tienen relación con el impuesto a la ganancia, pero sí por otras leyes se puede deducir, como es el servicio doméstico. Vieron que el concepto de necesariedad del gasto hay que tener cuidado, porque primero tomamos los gastos necesarios para conservar y mantener la fuente grabada, pero hay otros gastos como son las deducciones generales, que son, allí se cumple el principio de legalidad, que significa que debe estar inserto en la ley, debe ser enumerativo, taxativo. Por esa razón, la ley me dice que yo tengo que deducir de esa renta neta para llegar a la neta sujeta a impuesto, que allí en la neta sujeta a impuesto vamos a calcular la tasa y vamos a determinar el impuesto determinado. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos otros gastos. Yo no lo llamaría gastos, yo lo llamaría deducciones. ¿Y qué estamos hablando? De las deducciones personales, ¿sí? Que es la deducción mínimo no imponible, la deducción especial. Esa está enumerada en la ley, está caracterizada en la ley. Eso llegamos nosotros a la deducción, al último llegamos acá para ver este puntito que es la renta neta sujeto a impuestos, menos las deducciones generales, me da renta neta sujeta a impuestos por el artículo, por la alícuota del artículo 90 ya de la ley de impuesto a la ganancia, el impuesto determinado. El impuesto determinado menos las retenciones sufridas, que es lo que nos toca ahora ver con el profesor, menos retenciones sufridas me da el impuesto a pagar o saldo a favor. Pero a todos estos efectos de tener en cuenta esas deducciones, hay otro principio que tenemos que tener en cuenta para cuando el contador hable de deducciones, que es que el criterio de imputación de diversas rentas, que yo ya le dije, está el percibido y el devengado. ¿Qué significa percibido? Ya mis alumnos seguramente que lo saben, que se va a considerar ingreso o gasto aquello que efectivamente se ha ingresado o se haya pagado. En cambio, devengado es por el transcurso del tiempo. En la renta de cuarta categoría, el método de percibido. Entonces, para cumplir ese criterio de necesidad del gasto, debe respetarse la imputación del gasto, que es la cuarta categoría, y también que debe estar como documentado. Ese gasto tiene que haber una prueba, y esa prueba tiene que estar documentada, y ese documento debe tener la relación de los requisitos de una resolución general que es la 1575 y sus modificaciones. Otro conceptito que tenemos que agregar cuando vamos ya a determinar el impuesto son las retenciones. ¿Qué significa retención? Retención de la renta, porque ya tenemos que entrar con el profesor a hablar del tema de las deducciones. Entonces, retención, allá por el año 86, por primera vez en el derecho tributario, se da el concepto de que es un agente de retención y es el fallo Sintafón SRL.
En el fallo Sintafón SRL se dice qué es un agente de retención y cuáles son las obligaciones del agente de retención. Una de las obligaciones que será retener un importe en el momento del pago, no en el momento del cobro, porque ya estaríamos hablando de percepciones. ¿Se acuerdan ustedes de las percepciones cuando viajamos al exterior? Ese tienen otro régimen. Estas son retenciones cuando realiza el pago, se detrae del monto un importe determinado. Ese importe determinado es lo que vamos a ver con el profesor. ¿Qué importe determinado es a retener, ya sea mensual? Y después lo vamos a actualizar con el formulario 572 que van a entrar con clave fiscal, que ya lo voy a explicar en docente. Entonces, y hay muchísimos regímenes de retención en nuestro derecho tributario. El que nos atañe a nosotros es el régimen de retención, que es la resolución 4003 de impuesto a las ganancias, renta de cuarta categoría. Allí el empleador retiene una parte del impuesto. Ya generalmente lo va a hacer en forma mensual. ¿Y cuál es la liquidación? La misma que le dije yo, pero es acumulativa. Ya vamos a ver con el profesor cómo es ese método. Entonces, como para ir redondeando el tema y entremos al tema de la deducción. Las deducciones son importantes verlas. Fíjense que el profesor, cuando le explique, vamos a tratar mucho de las deducciones generales. ¿Por qué? Porque esas son las que están establecidas para determinar la ganancia en el sistema de retención de relación de dependencia. Allí van a incluir la otra retención que la otra deducción que era por servicio de trabajadores domésticos. Es otra retención que también van a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Me preguntan y lo contestamos. Bueno, sí, señor. Sí, señor. ¿Hasta dónde tiene la responsabilidad del empleador de evaluar lo que el empleado pone como deducción? Muy buena pregunta. La pregunta, para que todos se han escuchado, es hasta dónde tiene el empleador la responsabilidad, ¿verdad? ¿Así es? Claro, de evaluar a ver de qué evaluar. pone. Muy buena pregunta. En nuestro sistema del derecho tributario rige la autodeterminación. ¿Qué significa? Que el contribuyente o responsable informa todos aquellos gastos que se van a retener. La Constitución le da una herramienta muy fundamental en este momento a ARCA, que es Agencia de Recaudación, un elemento muy fundamental de decir los elementos de verificación y fiscalización. O sea, yo te diría, el empleador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir la información, pero ahora nos preguntamos, ¿es responsable de lo que dice el contribuyente? ¿Contador? No. ¿Ah? Cargo lo que pone. Sí. Porque la responsabilidad, justamente, el 572 es una declaración jurada. Una declaración jurada. El trabajador jura que esos son sus gastos. Y ahí hay una trampa, porque hay deducciones que no tienen tope. Y, por ejemplo, ropa, y vos podés poner Claro, exactamente. que estás cometiendo un error, te va a caer una fisca posiblemente si el monto es abultado, y te va a ocasionar un ajuste con multas. Es muy importante ver los conceptos. ¿Por qué digo en declaración jurada? Dijo el contador. Sí, el artículo 28 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento me dice: yo juro decir la verdad. Yo juro. El fisco tiene una herramienta que es las facultades de verificación y fiscalización. ¿Sí? Otra, la última, pero muy bien, contadora. Ahora, relacionado, ¿qué responsabilidad tiene el empleador cuando retiene menos? Muy bien.
Pero ustedes imagínense, acá la ley de procedimiento juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si retiene menos, hay conceptos que ha dejado de retener. Ahí está vigente ya el artículo 8 de la ley que dice hay cosas que no retuviste y hay sanciones por eso. El artículo 8 me lleva al 45, que es una omisión de impuestos. Ha dejado de retener, entonces hay una multa por omisión. Peor aún, si ha retenido y no ha ingresado el impuesto, ya hay defraudación, que es el artículo 48 de la ley. Ahí ya las multas son más gravosas todavía. En la primera que le dije, no mucho, pero también es una omisión de impuestos, ¿sí? Bueno, otra preguntita, la última que sea. Bueno, si no es así, entonces hemos dado los conceptos fundamentales para que el profesor entre directamente al lleno a qué, a las deducciones. Las deducciones son enumerativas, taxativas, por ley, son enumerativas y taxativas. Eso es lo que se puede deducir. Oiga, hay otra pregunta. Lo que van a ver con el profesor, y al final se van a preguntar, ¿qué aprendí hoy? Sí, aprendiste mucho. ¿Por qué? Porque vas a ver qué deducciones puedo informar y va a ver que ese criterio que él va a tomar es el empleador le va a dar una liquidación final. Con esa liquidación final ustedes pueden determinar presentar dos tipos de declaración jurada. Una es la declaración jurada simplificada, que sería esta, porque ustedes ya tienen la liquidación final, tienen toda la deducción del año, tienen toda la deducción, está determinada la renta neta completa. En cambio, el que va por el otro sistema general, que no ha informado las retenciones, se dejó pasar el plazo hasta el 31 de marzo, no la presentó, va a tener que presentar la declaración jurada, ese contribuyente, por el régimen general. ¿Y qué pasa? Va a tener que armar un patrimonio, va a tener que hacer las justificaciones patrimoniales. ¿Por qué? Se va a poner en cabeza de una persona personal, persona humana, y va a decir qué ingreso tuve durante un año, qué gasto, qué bienes tengo del mes anterior. Se hace complicado. En cambio, el otro sistema que la ve con el profesor es el régimen simplificado. Me dieron a mí la liquidación final, que lo voy a hacer el 31 de marzo, es una copia fiel de una declaración jurada. No pasa absolutamente nada. En cambio, un profesional que tenga relación de dependencia y que tenga un estudio o que sea socio de una sociedad, directamente va por el régimen general. En cambio, un profesional que sea monotributista, si lo hace bien, si dice como dice el contador todas las pautas, va a ir por el régimen simplificado, que es más fácil. Bueno, yo no me quiero alargar un poquito. Esta es la introducción. Ahora van a ver con el profesor el régimen de deducciones, una información de CIRADIC del formulario 572. Como colofón, le agradezco a todos y insto a que cualquier persona, cualquier profesional que quiera exponer un tema, nos ve y le ayudamos, estamos para eso. Muchas gracias y vamos a ver partidos luego. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es René Quiroga, soy egresado de esta casa, pero enseño en la UPS para contador y administrador. Igual me encanta estar acá en la UPS. Yo lo que voy a dar es CIRADIC, que más o menos ya hizo la introducción del liceo. Siempre yo a mis alumnos les indico el artículo de la ley o de la resolución para que después puedan releerla, porque el PowerPoint es una idea, digamos, que hay que después ir al libro o a la ley. En este caso la normativa aplicable es la 4003 del año 17, la última versión de lo que es el
la obligación del CIRADIC, lo que reglamenta toda la historia. Bueno, ¿qué es CIRADIC? Ya lo dijo, Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias. ¿Para qué sirve? Para que empleados, jubilados, pensionados, informen al pagador, que sería su empleador, o en este caso para jubilados la ANSES, ¿sí? Los conceptos a deducir, o sea, las deducciones, ¿sí? Que las deducciones se refiere a conceptos que puedo restar de la ganancia, que sería la ganancia bruta, es la suma de los sueldos, ¿sí? Mensuales y anuales. Y los conceptos a deducir son, como decía Eliseo, deducciones especiales de cada categoría, deducciones especiales de las 4 categorías, deducciones generales y luego las deducciones personales. Todo eso se va a reflejar acá en el CIRADIC. Los ingresos adicionales por pluriempleo, ¿sí? En mi caso yo tengo 2 empleos. A la mañana trabajo en ARCA y a la tarde soy docente universitario. En los 2 casos soy empleado, entonces tengo que sumar los ingresos. Y también informo las retenciones y percepciones sufridas, ¿sí? O sea, que yo he pagado un adelanto de impuesto a la ganancia a través de retenciones. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Por qué hay que informar al empleador? Si supongamos que usted trabaja en una minera, entonces le tiene que informar a la minera, que es su empleador, los conceptos que pueda restar del recibo de sueldo, ¿sí? Y el empleador no tiene todos los datos para la liquidación de ganancias anual, sino que necesita datos de otros ingresos u otras deducciones que no conoce. El empleador va a conocer algunos conceptos y otros conceptos desconoce, ¿sí? Que tanto de ingresos como de deducciones posibles. Por eso es que es necesario que se presente este formulario CIRADIC. Bueno, como decíamos, ¿quiénes son los alcanzados? Está en el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias o en la resolución, en el artículo 1 de la 5008 del 21, son los que tienen cargos públicos, que son también empleados, pero nada más que del Estado, el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, y ahí entramos los trabajadores, jubilados, pensionados y retiro. Esa es 4ª categoría de ganancias. Bien, ¿cuáles son las obligaciones del trabajador? Informar a la AFIP mediante transferencia electrónica el formulario 572 web. ¿En qué momentos? Al inicio de la relación laboral, o sea, cuando el trabajador inicia, está obligado a presentar el 572, ¿sí? Informando las cargas de familia, informando deducciones que pueda tener, el pluriempleo, etc. Puede informar mensualmente. ¿Qué quiere decir mensualmente? Acá hay 2 caminos: informar mensualmente las deducciones y los otros ingresos que tengo, o solo deducciones si no tengo otros ingresos, o optar por el punto C, que es presentar hasta el 31 de marzo la suma de ingresos y la suma de deducciones. Si yo presento mensualmente, la deducción va a ser, la retención va a ser menor si tengo muchas deducciones. No sé si se entiende. Supongamos, yo estoy en enero, tengo la opción de informar, supongamos, mi empleada doméstica o de casas particulares. Tengo informar, por ejemplo, gastos educativos, que ya vamos a ver cuáles son, el colegio de mi hijo, lo puedo informar en enero. ¿Se entiende? También puedo informar mi sueldo, mi pluriempleo en enero. Entonces el empleador tiene que sumar y restar todos los conceptos que sumen como ingresos y todos los conceptos como deducciones y hacer un cálculo en enero. Lo mismo puede hacer en febrero, en marzo, etcétera, porque la retención es sobre todos los meses, ¿sí? Y esto es una oportunidad también para los que son estudiantes de trabajo y para los que son profesionales. ¿Por qué? Porque aprender cómo hacer la retención de cuarta, imagínense una minera que tiene 600 empleados, 500, 200, necesitan profesionales que sepan manejar lo que es el sistema de retención
de cuarta categoría que se presenta en un sistema que se llama SICORE. O sea, es una oportunidad de trabajo aprender a hacer esto, digamos. Bien, la otra opción es no informar nada, ¿sí? Y esperar hasta el 31 de marzo para informar todo. ¿Está bien? O puedo informar un mes, otro mes no informar, pero cada presentación que yo hago la pisa la anterior. La que queda como válida siempre va a ser la última. La del 31 de marzo sería la última oportunidad de informarle al empleador mis ingresos y mis deducciones. ¿Se entiende más o menos lo que quise decir? ¿Está bien? ¿Puedo avanzar? Bien. Otras obligaciones, hacer la de DJ rectificativa, la última es la del 31 de marzo, y conservar a disposición de la AFIP la documentación. Respecto a lo que preguntaba el amigo, acá de primera fila, ¿qué responsabilidad tiene el empleador? Esto no está escrito, hay muchas cosas que no están escritas, ¿sí? Así ni en la resolución ni en la ley, pero hay que empezar a interpretar. La interpretación es que la declaración jurada SINADIC es una responsabilidad por la presentación y por la información que cargo del trabajador. El empleador, la obligación que tiene es tomar esa información y liquidar ganancias. No tiene la facultad de verificación y fiscalización sobre cada trabajador. O sea, esa es mi interpretación. Por lo tanto, no debiera impugnarle el gasto. ¿Sí? Ya corresponde al ARCA a iniciar una verificación, una fiscalización sobre ese trabajador. Es más, yo he visto fiscalizaciones a trabajadores que cargan cualquier cosa. Sí, es verdad, pero no es tu responsabilidad. ¿Quién sos vos para impugnarle un gasto? Es la responsabilidad del trabajador. ¿Sí? Bien. ¿Están de acuerdo? Entonces el trabajador es el que debe conservar la documentación. ¿Sí? Bien. Los que tienen pluriempleo, ¿sí? 2 empleos en el caso, hay que consignar obligatoriamente la información de cada uno de sus empleadores, designar un agente de retención que es el que mayor sueldo tiene, dar de alta los importes mensuales, ¿sí? de todo, en realidad del trabajo adicional, ¿sí? O sea, hay que informarle a mi empleador principal que yo tengo otros ingresos. ¿Está bien? Ya sea, vuelvo a repetir, mensualmente o aunque sea hasta el 31 de marzo. ¿Está bien? ¿Quieren que les cuente mi estrategia? ¿Sí? Mi estrategia siempre ha sido informar mensualmente, pero por la alta inflación que hubo, este año 2024 cambié la estrategia y decidí no informar nada hasta el 31 de marzo. ¿Cuál es la razón? Yo tengo ingresos en UPSE, ¿sí? Que hay veces que llegué a 1.800.000 que me suman la base imponible, entonces no tengo tanta deducción, yo tengo más ingresos que deducciones. Entonces preferí que mi empleador no me retenga lo de UPSE y esperar hasta el 31 de marzo en la liquidación final, ahí sí poner los 12 meses de UPSE y que me retenga todo en el mes de mayo. ¿Se entiende? Pero es mi estrategia, cada uno tiene su estrategia. Años anteriores yo informaba mensualmente tanto ingresos como deducciones. ¿Por qué elegí este año eso, el año pasado? Para tener la plata en mano. ¿Se entiende? Porque si no, yo recién me retienen ahí en enero y yo esa plata la quiero en el bolsillo para invertir, para multiplicarla de alguna manera. ¿Se entiende? En cambio, si tengo que esperar hasta mayo, y se me complica. Y además, ahora en marzo, ¿sí? Que la información, ese valor histórico es chiquito. Si no es lo mismo, supongamos 1.000.000 de enero,
1 millón acá en marzo. Entonces yo le estoy ganando algo a la inflación informando en marzo. ¿Cuál es el desperfecto de mi estrategia de este año? Que en mayo capaz que no cobro sueldo. ¿Se entiende? Porque me cae de golpe toda la retención. ¿Se entiende más o menos, chicos? Esto está permitido, es legal, no estoy haciendo nada que no corresponda. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuáles son la información que yo tengo que dar a mi empleador principal? Sería el agente de retención. Tengo que cargar mensualmente o hasta el 31 de marzo los aportes de las ganancias brutas en otros empleos, ¿no? ¿Por qué? Porque los importes de ganancias brutas del trabajador, del empleador principal ya las tiene él, porque él me impide el sueldo. O sea, ¿para qué le voy a informar el sueldo que él ya tiene? ¿Sí? Les informo los sueldos de mi otro empleador. Los aportes de seguridad social, los aportes de obra social, el aporte sindical de mi otro trabajo. Las retribuciones no habituales, retenciones de ganancias sufridas, conceptos exentos, sueldo anual complementario, horas extras, etcétera, etcétera, que tenga en mi otro trabajo. Bueno, vamos a arrancar a la información del CIRADIC. ¿Sí? El CIRADIC tiene, esta es la forma, fíjense ahí en la letrita A. ¿Sí? Ustedes grábense esta letra A porque vamos a seguir con la B, vamos a seguir con la C y la D. ¿Sí? Es un esquema lógico que hace la declaración jurada. Lo primero que tengo que informar, la ganancia bruta, ¿sí?, que he recibido. En este caso hay que cargar, ya lo vamos a ver en la pantalla de CIRADIC, el mes y el sueldo bruto que cobré en el otro trabajo. También al último les voy a mostrar de a dónde sacar esta información, ¿sí? de qué lado de la página o de dónde sacamos estos sueldos. Porque la mayoría no tiene los recibos, son electrónicos, no tiene una prolijidad. Estaba hablando de trabajadores, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahora no son ganancias las asignaciones familiares, las indemnizaciones por desvinculación, o sea, indemnización por despido, rubro antigüedad, indemnizaciones por despido de los CEOs, o sea, de los cargos ejecutivos, que no superen el tope indemnizatorio que prevé la ley de contrato de trabajo. Esto es una cosa rara, se inventó en el 2017. Las indemnizaciones por despido no sufren retención de ganancias, ¿sí? O sea, si usted tiene que liquidar ganancias por, no sé, 20 millones de pesos, no tiene que retener. Pero si es un CEO que cobra, no sé, 300 millones de pesos, hay unos topes indemnizatorios que, superado ese tope, hay que retener ganancias. ¿Sí? Esto desde el 2017. ¿Qué más no son ganancias? ¿Sí? Sujetas al informar y a retener. Indemnizaciones por muerte, algunos de los sueldos del personal petrolero de pozo. ¿Sí? Estos son luchas del personal petrolero que tienen muy buenos sueldos, y hay conceptos que el personal de pozo no hay que retenerlo. Bueno, eso está estipulado en esta ley, ¿no? Curso o seminario de capacitación que sean del desempeño del trabajador, ¿sí? que estén, por ejemplo, el empleador le paga un curso, ¿sí? Le devuelven el recibo. Bueno, ese curso, si es indispensable para el desempeño del trabajador, no hay que retener, ¿sí? Vuelvo a repetir, estamos acá en la palabra no. ¿Qué más? Ropa de trabajo o cualquier otro elemento para uso exclusivo del lugar de trabajo. Si en el recibo de sueldo figura un concepto de ropa de trabajo y es ropa de trabajo, eso tampoco suma como ganancia. Bien, ahora entramos al capítulo B. Entonces en el capítulo A informamos la ganancia que tengo, por ejemplo, en pluriempleo. Ahí entrarían todos mis sueldos de UPSE. ¿Se entiende? Bien. B.
retribuciones no habituales. Acá se complica un poquito, se complica un montón, digamos, porque hay conceptos que son extraordinarios, no son habituales. Por ejemplo, un ajuste de haberes de años anteriores, gratificaciones extraordinarias, plus vacacional. O sea, son conceptos que no son comunes al recibo de sueldo. Supongamos, hay una discusión y hay que pagar un sueldo que le pagué mal o que le pagué de menos, y le tengo que pagar, supongamos, 20 millones a un trabajador. Esos 20 millones impactan en un mes, le hacen saltar la térmica. ¿Por qué? Porque tengo que retener mucho y además le salta la escala, porque hay escala entre el 5% y el 35%. Entonces, ¿qué dice? Que la gente de retención lo tiene que proporcionar entre el mes de pago y los meses que resten, cosa de no hacer un monto grande, sino distribuirlo proporcionalmente en los meses que falten del año. ¿Se entiende más o menos? Esto para los que liquidan es para agarrarse la cabeza, porque todas estas cosas tienen uno que considerar en la liquidación, ¿no? Por supuesto hay programas informáticos que nos ayudan, pero hay que entender que esto existe. Después, ¿qué más hay que hacer? Adicionar, este es ya el punto C, el SAC, ¿sí? El sueldo anual complementario, que también es algo que se nos sube para arriba en un mes, y entonces hay que imputarlo como una 12ª parte, ¿sí? O sea, también este es un problema gravísimo para el que liquida, porque el SAC o sea, en vez de levantarlo en un mes, hay que distribuirlo como una 12ª parte. No sé si se entiende más o menos. Bien, y ahora pasamos a las deducciones ya generales, y antes vamos a ir a hacer un break, ¿les parece? Hay, creo, café y no sé qué más, y ya seguimos con esta partecita. ¿Sí? Vamos a ir una por uno, y después ya vamos a entrar a pantallas si nos dicen dónde está la información, ¿sí? Porque hay veces que cuando uno quiere informarlo no sabe dónde sacarlo. Bueno, yo les voy a mostrar de a dónde sacarlo. Bueno, ¿les parece? Vamos a un break. Bueno, hay un alumno me pregunta. Los que no se hayan acreditado pueden pasar a acreditarse, así les mandan un certificado. Ahí me hicieron una pregunta: ¿por qué si estamos en el 25 yo hablo de 2024? Ganancias de una declaración jurada anual, y lo que se está informando es 2024. Como es anual, vence al año siguiente. En este caso, la retención de cuarta vence para informar al trabajador en marzo, el 31 de marzo del 2025. ¿Sí? Por eso hablamos de 24, aunque estemos en el 25. Cuando estemos en el año 26, estaremos hablando del año 25. Y ahí sumaremos los gastos del año 25 en el año 26. ¿Se entiende? Bien. A todo esto les pido, los que son trabajadores, guarden los comprobantes, ¿sí? Porque después hay algunos comprobantes que son difíciles de conseguir. ¿Está bien? Bueno, vamos a las deducciones. Las deducciones, entonces, que yo tengo que informar son aportes a fondos de jubilaciones. Sí. ¿Han hablado algo de las capacitaciones? No sé si ese tema, la verdad que... Después lo vemos, también está acá. Aportes a fondos de jubilaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que informar? En el caso, tengo que informar los descuentos que tengo en el otro empleo
que es el 11% del sueldo bruto. Ese es el aporte jubilatorio que voy a informar a mi empleador que es agente de retención. Bien, aportes de obra social, o sea, los descuentos que tengo en el recibo de sueldo de la obra social, que ya vamos a ver también de a dónde sacarlo. Cuotas médicos asistenciales que no están cubiertos por una obra social, sino que son adicionales de las que nos cobran las prepagas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, se acabó hace poquito la triangulación que hacían las prepagas, o sea, OSDE, por ejemplo, Swiss Medical, Sancor Salud, son prepagas. Y antes tenían que hacer el aporte a una obra social, la obra social le transfería una parte a la prepaga. Ahora, desde hace unos par de meses, directamente la información la tienen en el recibo de sueldo como prepaga. Pero para el caso de que la prepaga diga, mira, tu aporte no me alcanza para cubrir el plan que tenés, te tengo que cobrar un aporte adicional. ¿Sí? Tenés que pagar, si querés OSDE, no sé, 50.000, 80.000, 200.000, de acuerdo al plan y de acuerdo al grupo familiar. Eso lo tengo que informar. Por ejemplo, ese comprobante, ¿sí?, que le pago a la prepaga, es algo que tengo que informar en el CIRADIC porque me sirve para descontar. Todo lo que estoy hablando son deducciones, o sea que me hacen bajar la base imponible, o sea que voy a pagar menos impuesto a las ganancias. Bien, ¿qué más? Primas de seguro en caso de muerte. ¿Sí? Las primas, perdón, me olvidé decirte que las cuotas médico-asistenciales tienen un tope del 5% de la ganancia, o sea, tiene tope en este caso, ¿sí? Las primas de seguro para caso de muerte son los llamados seguros de vida. ¿Está bien? Los seguros de vida que tiene el trabajador, que pueden estar en los recibos de sueldo o pueden estar en otro lugar, ya vamos a ver de a dónde podemos obtener la información, ¿sí? Se llaman seguros de vida, pero en realidad son seguros de muerte. Como queda feo llamar de muerte, se le llama seguro de vida, pero en realidad la aseguradora nos paga si muere el que está asegurado, ¿sí? Es feo que la aseguradora diga, te quiero pagar, quiero hacerte un seguro por si vos morís. No. Entonces dice, más lindo suena el seguro de vida. Y tiene un tope de 195.000 pesos para el año 2024. Esto lo topea el sistema, así que no se preocupen. Gasto de sepelio, que es irrisorio, 996 pesos por concepto de sepelio del contribuyente o de su carga de familia, es irrisorio, no lo actualizan, pero yo no hice la ley, no soy legislador, no podemos decir nada, ¿sí? ¿Qué más? Corredores, viajantes de comercio pueden deducir la amortización del rodado. Un empleado no puede deducir amortización de rodados, pero si es corredor o viajante, sí. ¿Por qué? Porque usa el rodado como medio de trabajo. Es un gasto necesario para obtener, mantener, conservar la fuente productora de ganancias. Para ese caso, sí puede deducir la amortización del rodado. Donaciones, ¿sí? Un trabajador puede optar por donar. ¿A quién? Al Estado, a un partido político o a una institución exenta de ganancias, ¿sí? En ese caso tiene que haber una donación comprobada, ¿sí?, con transferencia o otro documento que acredite, y tiene tope del 5% de la ganancia neta, ¿sí? O sea, esto también de la ganancia neta se topea, yo puedo cargar todo, pero me lo va a topear hasta el 5% de la ganancia neta. Y hay una RG, la 2681, que es una resolución general de AFIP para declarar una entidad como exenta para obtener el certificado de exención, pero en un capítulo habla de las donaciones, donde tanto el donante como el que dona tienen que informar cómo, dónde, cuándo, ¿sí?,
hizo la donación. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Vos tenés donaciones? ¿Gente que dona? ¿Y cómo las acreditan? ¿Con factura? Lo que pasa es que nosotros tenemos, dentro del recibo del sueldo, se la descontamos, tenemos un convenio con esa institución. Ah, con la institución. O sea, está en el recibo de sueldo de la donación. Hay algunas donaciones que no las cargamos porque la institución, viste que te aparece, el quit no está registrado, la institución no está registrada. Claro. Cargar el quit de la... No te la aceptan. Claro, eso es porque la institución no tiene la exención bien tramitada, ¿sí? O sea, ahí en ese caso, por más que él donó, no va a poder restarlo de ganancias. Por ahí las habituales ya son las de médicos de frontera, cáncer de conciencia, todas esas ONG sí están exentas. Sí, si están exentas y hacen lo que tienen que hacer, que es informar quiénes le donaron, pueden, digamos, se cruza esto, ¿no? Bueno, ¿qué más? El 40% del alquiler de la casa habitación, o sea, si el trabajador alquila, puede descontar hasta el 40% de la factura del alquiler, pero tiene que ser casa habitación, o sea, donde vive el trabajador. Después se le agregó, ya vamos a ver, un 10% adicional, ¿sí? En este caso, tiene que haber una factura válida y hay que adjuntar el contrato. ¿Está bien? Hay que subir el PDF del contrato. 40, si alguien me habló, 40% de honorario facturado por asistencia sanitaria, médica y paramédica que no esté cubierto por una obra social. ¿Sí? Esto está medio difícil porque los médicos no dan factura, ¿sí? Pero supongamos que esto es algo que no cubrió la obra social, por ejemplo una estética, ¿sí? Me hago una estética, no está cubierto, yo o mi carga de familia, entonces le pido la factura al médico, hay que acordarlo antes de que a uno lo operen, ¿sí? Me vas a dar factura, sí, ¿cuánto cuesta? 500.000 pesos. Bueno, ¿me va a dar factura? Sí, bien. Esa factura la cargo y la puedo descontar hasta un 40% en el CIRADIC. Intereses de créditos hipotecarios hasta un tope de 20.000, es también muy poquito, no lo autorizaron nunca. Cuando sea legislador les prometo nacional, ¿no? No voy a ser nunca legislador nacional, no se preocupe. Hay que ser, no, iba a hablar macana. Hay que ser esposa, novia, hermano, primo, hijo de alguien para llegar a esos niveles. ¿Sí? Y por eso es que nuestros legisladores por ahí no saben de leyes y no saben que se peleó en 1996. Bueno, volvamos. Ahí ya mandé una que no tendría que haber mandado, pero yo como soy así, la di. Bien. Sueldo y contribución patronal pagada por personal de casas particulares. Bien, estos son, en mi caso yo tengo personal de casas particulares, o sea, personal doméstico, ¿sí? Puedo descontar todo el sueldo que le pago, ¿sí? Y además la contribución patronal, ¿sí? Cuando uno le paga al empleado doméstico tiene tres conceptos: aporte a la obra social del trabajador, ART, y contribución a la seguridad social. Los códigos son 302, que es aporte a obra social, 351, que es la contribución, y 786, que es la ART. Lo único que puedo decir es 351. ¿Se entiende? Bueno, esto para cuando uno paga doméstico, ahí están los números de eso, ¿sí? Bien. Aporte a cajas complementarias o fondos de jubilación. Hay convenios colectivos que tienen además un fondo de jubilatorio distinto al ANSES, ¿sí? O sea que se hace, digamos, una masa de dinero
que cuando el trabajador logra la jubilación se le da una jubilación de ese fondo distinta. Sí, son raras, pero hay algunas actividades que lo tienen. En Jujuy no sé si hay alguno. Abogado, bueno, pero ese sí, sería CAPSAP, sería la caja provincial, ¿no?, de abogados, que si yo tengo un empleado abogado, podría informarme lo que le descuentan de CAPSAP y sumarlo acá en el CIRADIC. ¿Sí? ¿Se entiende? Después hay una caja complementaria docente, re vieja, pero hay algunos docentes que digamos todavía activos descuentan. Caja complementaria docente y está previsto también en la revisión. Habría que ver si hay plata cuando se jubile. Porque los docentes ahí andan con carpa. Hablo siempre de más, pero es la verdad, ¿no? Se roban hasta la, no sé, hasta la tiza los docentes. No, perdón, si hay algún docente, yo soy docente. ¿Sí? Los policías tienen una caja complementaria, por ejemplo, ¿sí? Policías federales, por ejemplo. Bien, aporte a planes de seguro de retiro privado. Estas son, yo quiero jubilarme mejor y hago un aporte de seguro de retiro privado, o sea, una jubilación privada que casi nadie lo hace. Bueno, si lo hago, eso binaria, esas cosas raras que hay, algún loco que se le ocurre aportar a la privada, bueno, puede deducir. Aporte jubilatorio estamos hablando. Aportes, gastos realizados por indumentaria, equipamiento o uso exclusivo en el lugar de trabajo. Fíjense, este no tiene tope. Y acá es uno de los lugares donde se abusa. ¿Sí? Conozco una persona que deducía la bombacha caro cuore de la hermana. O sea, hay abusos, pero es responsabilidad de ese que lo informó, ¿sí? Digamos, si está vinculado, porque lo que puede deducir es indumentaria de uso exclusivo en el lugar de trabajo. O sea, estamos hablando de ropa de trabajo. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, hay gente que interpreta, yo me compro un traje, me costó 200 lucas el traje, lo deduzco. Bueno, ahí vamos a lo que habló Eliseo. Hay razonabilidad, es ropa de trabajo el traje, y habría que ver. ¿Sí? Bueno, habría que ver por eso, la razonabilidad. ¿Sí? Por favor, hablemos, estamos en una aula universitaria, hablemos de cosas sanas, digamos. Bueno, ¿estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Bueno, gasto con fines educativos. Acá los gastos con fines educativos tienen una particularidad. Los hijos se pueden deducir hasta los 18 años, pero los gastos y equipamiento educativo de los hijos y cargas de familia se puede deducir hasta los 24 años. ¿Sí? Y, por ejemplo, tiene que ser carga de familia para mayores de edad hasta 24 años, que sean estudios regulares o profesionales, que sean establecimiento educacional privado o público, que no tengan ingreso superior al mínimo no imponible, y el monto es el 40%, o sea, el tope 40% del mínimo no imponible. Y, bueno, por ejemplo, si yo estaría pagando una universidad privada de mi hijo hasta los 24, puedo descontar la factura. Si yo pago un colegio privado, Cheil, José Hernández, Salvador, Santa Bárbara, puedo informar la factura. ¿Sí? Fabián, sí. Pero dice ahí, ¿no?, quienes revistan el carácter de carga de familia. Supone que tu hijo tiene 18 para la universidad. Sí. No puede ser deducido como carga de familia, pero sí podés tomar la deducción. La deducción por hijo. ¿Y cómo? Y acá dice... La verdad nunca supe, pero nunca te dice. ¿Te deja cargar el Cidalit? Por ejemplo, cuando vos cargas, te dice qué gasto va a descontar. Y te dice, por ejemplo, yo descuento el colegio secundario de mi hija. ¿Se entiende? Pero si quiero, yo tengo hijos en la universidad, entonces compré una notebook especial para ingeniería. Para mí es equipamiento educativo porque es para
dibujar plano, estudio ingeniería civil. Entonces me tomé la factura. ¿Se entiende? Porque es un gasto educativo, tiene tope, sí, pero es para eso que está comprada la computadora, ¿sí? Si yo tengo un hijo que está en la universidad, se recibe, está haciendo el posgrado, estoy pagando el posgrado, todavía no, y está menor de 24. Podría descontarse, es un gasto educativo y es menor de edad, ¿sí? Menor de 24, menor de 24. Y acá hay... Para cargar esos gastos educativos, creo que te dice, lo tenés que tener como carga de No, familia. no, podés agregando, por eso les digo, yo cuando cargué mi hijo no está como carga de familia. Entonces yo dice, va a descontar por la que tenés informada como hija o los otros que... Y entonces pones el quit de tu otro hijo que no está como carga de familia y te deja deducción. Incluso te deja, puede estar la factura a nombre del menor, del hijo, o puede estar a nombre tuyo. Te deja descontarlo. ¿Sí? Bueno, 10% en concepto de alquileres, este es un adicional al alquiler casa-habitación, pero si te dejas y lo cargas en un registro que se llama Revit, que eso salió hace unos años, ¿sí? Un registro para que el fisco sepa quién alquila. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque los que alquilan se hacen los que no saben que existe el fisco. Entonces, obviamente que si es un alquiler no pasa nada, ¿no? Los mínimos imponibles, la deducción especial los licúa. Pero si tengo 5, 10, 20 alquileres, bueno, me están informando, acá hay una sospecha que este tipo tiene muchos alquileres, ¿se entiende? En ese caso, para eso sirve el REI. Bien, luego vamos a entrar en esta que son, sí. Ahora, ¿qué es lo peor que podría pasar si informa algún gasto que no corresponde? O sea, que se lo rechacen. Es lo que hablábamos. El empleador vuelve a... O sea, sí. Al empleado, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Y una inspección, una verificación, y que le aplique lo que dijo Eliseo, el 45 o el 48, dijo él, para mí 46, no sé, contadora, 46 o 48. Defraudación. ¿Qué artículo es? ¿48? 28. Bien. O sea que te aplique fraude o omisión tributaria. ¿Sí? Siempre, esto para todos los contadores y los que son alumnos, el costo de una fiscalización o verificación tributaria es una multa. ¿Sí? La multa puede ser por omisión, que es leve, o por defraudación, que es gravosa, e incluso puede terminar en una penal tributaria. ¿Sí? En este caso, si informo 2 pesos, no pasa nada, digamos, pero me estoy jugando, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, estas son las deducciones, digamos, de la tabla del 25 y esta la del 24. No ha subido mucho el mínimo no imponible de 3.200.000 a 3.900.000. Bueno, tenemos ganancia no imponible, cargas de familia, cónyuge, hijo, incapacitado, la deducción especial, la deducción incrementada, otra deducción para algunas personas y así sucesivamente. ¿Qué podemos deducir ya? O sea, nosotros hemos visto deducciones admitidas y generales y particulares de cuarta o especiales de cuarta, y ahora vamos a las personales. ¿Sí? Las personales son cargas de familia, empieza así. Bueno, en realidad empieza por mínimo no imponible, y cuando entramos a carga de familia puede ser el cónyuge, siempre que no tenga ingresos superiores al mínimo no imponible. Hijos menores a 18, lamentablemente en el 17, Macri baja de 24 años a 18 años, ¿sí? Como hijo, o sea, mi hijo en la universidad le estoy pagando un departamento de Córdoba, comida y despensa, no lo puedo deducir. Y son menores de 24. Pero bueno, cuando sea legislador, no voy a ser nunca legislador. Y la unión convivencial, ¿sí? Eso es algo nuevo,
que se permite deducir desde el año 21, sí, que es un casamiento civil, digamos, no sé cómo decirlo, es una formalización del amichao. Y puede ser del mismo sexo o de distinto. Cuando he dicho mismo, algunos se han sonreído, no sé. Bueno, condición: que sea residente, que esté a cargo, que no tengan ingreso mayor al mínimo no imponible, que no cobre asignaciones familiares. Lo puedo deducir uno de los supongamos tenemos 2 empleados. Podemos optar porque uno solo lo descuente o ambos, pero en un 50%. Esto está difícil porque si vos tenés, supongamos, un empleado que vos vas a hacer retención, ¿cómo sabés si se está computando? Te informa el 100, pero la esposa trabaja en otro lado y también informa el 100. Bueno, vos tenés que tomar lo que te informó él. Ahora, será la AFIP la que le impugnará ese gasto por tomárselo 2 veces. No es tu responsabilidad. Lo que pasa es que acá el señor es agente que liquida la retención de ¿cuánto? 2.000, 3.000 personas. 2.500. O sea, tendrías que pasar vos acá a dar la clase y yo sentarme ahí. Bien. Y ahí, ¿se acuerdan que teníamos A, todos los ingresos, B, ingresos no habituales, C, el SAC, D, las deducciones, y ahora pasamos al F? A lo que quede le aplicamos la escala del 94, que va entre el 5 y el 35. De acuerdo al valor que quede de renta bruta, le aplicamos la escala. Bueno, esto también es algo que se puede analizar. Es bastante complejo porque la escala es acumulada, como la vamos a ver acá. Lo que hace el liquidador es tomar el mes de enero, tomar los ingresos, tomar las deducciones que recibió informadas por el SINADIC, ¿se entiende? Y hacerle el análisis sobre este monto que es el del primer mes. El segundo mes acumula, fíjense que ya es el doble, ¿sí? Y toma los ingresos de todos los 2 periodos anteriores, las deducciones de los 2 periodos anteriores, aplica la escala y liquida. Y así hasta llegar al mes de diciembre, que este es el caso mío. Yo voy a informar, ¿se acuerdan que les conté? El último día, entonces, ¿qué va a hacer mi empleador? Me va a sumar todos los ingresos que liquidó él. Va a sumar todos los ingresos de mi segundo empleo, todas las deducciones, y ahí me va a sacudir como concha vieja. Y no sé qué me va a ayudar, algún amigo tal vez, a pasar ese mes, cuando me liquiden todo. ¿Sí? Bueno, así se va acumulando y computando análisis, digamos, complicado, engorroso. ¿Cuántas personas tenemos para liquidar? 2.500 personas. ¿Pero cuántos empleados hay? Empleados somos 2.500. No, que liquidan mis ganancias. Somos 3. 3 que hacen todo esto. Muy bien. ¿Usás algún programa informático para liquidar o artesanal? Los sueldos sí tenemos uno, pero ganancias lo estamos haciendo con una planilla que venimos tratando de... Artesanal. Sí. A veces el artesanal, a mí me pasó, yo trabajé 4 años en Buenos Aires y yo hacía en un Excel todos los análisis y me pusieron informático. Cuando pusieron el informático daba pérdida todo, porque no sé qué quería el informático. Y cuando yo hacía Excel daba ganancia todos los meses. Claro, el informático sabe de informática, no sabe de contabilidad. No quiere decir que siempre sea así, ¿no? Pero bueno. Bien. Ahora queda para el que liquida, determina la ganancia, ¿sí? Y tiene que restar las retenciones sufridas retenciones o percepciones sufridas por el trabajador. ¿Cuáles son esas percepciones? Alguna aduanera, ¿sí? O sea, importó por Amazon o Alibaba, no sé, alguna de esas, y le vino ahí retención de ganancias. Bueno, esa la puede deducir, ¿sí? ¿Por
qué? Porque las retenciones y percepciones son adelanto de impuestos. O sea, yo pago adelantadamente el tributo. Impuestos, débitos y créditos de cuentas bancarias que pueda informar el trabajador. Y percepciones por servicios turísticos y transporte internacional. O sea, si yo me pagué un crucero, me dicen son 100.000, pero hay una retención de tanto de impuesto a la ganancia, tenés que pagar 130. Esos 30 que pagué de más los puedo informar para restar. Y también esta que es muy conocida, una percepción por compra de dólares, ¿sí? Que es, ¿vieron esos $200 que la gente va comprando? Bueno, eso tiene una percepción del 30% de ganancia. O también gastos que tengan percepción por consumo en tarjetas del exterior. Por ejemplo, se fue a Brasil en enero del 2024, ¿sí? Gastó en tarjeta como loco y ahí le venía la percepción del impuesto país y de la percepción de impuesto a las ganancias. La que puede descontar es la de ganancias, ¿sí? Esto, cuando vayamos a ver las retenciones, hay dos maneras de computar. Hacemos clic en bajame todo lo que tenga sistema, como está todo informado, se baja todo. O cargarlas manualmente. Eso es opción del trabajador. Más fácil, tráeme todo lo que tengas. Bien. Y a ese valor le restamos las retenciones que el mismo agente de retención efectuó, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que vamos haciendo enero, febrero? Y lo que yo retuve en enero lo tengo que también restar, porque es lo que va a pasar en mi caso, ahora en la liquidación final, que me retuvieron, pero me retuvieron menos de lo que me tendrían que haber retenido. Ahora me van a sumar todo lo que me retuvieron y me van a decir, che, vos informaste al último los sueldos, entonces te sacudo con todo en el mes de mayo, ¿sí? Pero las retenciones no las pierdo, sino que las tiene que computar el liquidador. Bueno, este es el esquemita que hemos visto, ¿sí? Que está ahí medio lo mismo que hemos visto, apartado A, B, C, D, E, sí, está todo ahí. Bien. Ahora lo que vamos a ver de dónde sacar estos conceptos, con esto ya estamos terminando, ¿sí? Por ejemplo, uno de los lugares donde el que tiene pluriempleo puede consultar son los recibos de sueldo o mis aportes o aportes en línea, ¿sí? Con quit y clave fiscal el trabajador puede entrar en este sistema y acá va a estar, ¿sí? Yo pongo archivo histórico de enero del 2024 a diciembre de 2024 me va a traer todos mis sueldos. Separo en lo del pluriempleo y ahí tengo el sueldo bruto, el aporte de seguridad social y el aporte de la obra social. Lo que no trae este sistema es la cuota sindical. ¿Por qué? Porque la cuota sindical no está reflejada en el 931, que es el formulario donde se liquidan los sueldos. Entonces eso lo tengo que calcular por aparte, ¿sí? El Instituto del Seguro Tampoco está. Porque el instituto no es una obra social, es un instituto de salud provincial. Y en ese caso el descuento no es 6, sino es 5 para el instituto. No sé por qué 5. Bueno, en ese caso vos podés tomar el bruto y aplicarle el 5. ¿Así hace o no? ¿5 haces? Nosotros estamos usando un 4. Un 4. ¿Por qué será? Hay un 1% destinado a fondos solidarios. Ah, pero es 5 el descuento de Sí, en total, sí. Bueno, hay un 1 ahí jugando, no sabemos cómo. Para los que tienen instituto, ¿no? Me contaba una preguntita que justo viene del instituto. Yo tengo un cliente que es docente, Sí. que tiene un empleo que trabaja en el rectorado y en la docencia, y en el Ministerio de Educación. Y lo que es obra social, digamos, el Instituto de Seguro de la provincia, cuando se va a cargar, digamos, el sueldo bruto y los descuentos, lo que es obra social y seguro, eso no está, eso se pone por aparte en otras deducciones.
es el porcentaje ese. No le escuché un tercio de lo que dijo. Espéreme al último y le contesto. ¿De qué? Que al último le contesto. Bueno. Le pido disculpas, pero justo tengo un problema familiar que ya lo resuelvo. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Mis retenciones. Mis retenciones es una aplicación dentro de la página de la AFIP. Sí, para entrar a la página de la AFIP, obviamente hay que tener el quit y la clave fiscal. El trabajador tiene que entrar, no estamos hablando siempre del lado del trabajador. Y podemos buscar mis retenciones. Poniendo acá la palabrita 217, o sea, el número 217, eso corresponde a SICORE, impuesto a las ganancias. ¿Sí? Pongo ahí de enero del 24 a diciembre y me va a traer las retenciones que sufrí para poder cotejar con ese traslado, digamos, que hizo el sistema automáticamente si opté por hacerlo. Y si no, tengo que cargar uno por uno las retenciones sufridas. Bien. También podemos, digamos, cotejar o sacar en una tarjeta de crédito. Acá están los gastos, ¿ve? Por gastos en el exterior, ¿sí? O sea, pero tendríamos que bajar todos los comprobantes de tarjeta de crédito y ver si en este rengloncito en cada mes me hicieron la percepción, ¿sí? Que, vuelvo a repetir, es más fácil poner, informarme vos si vos ya lo tenés aquí, ¿sí? Y te los chupa todo lo que tiene. Bueno, facturas, ¿de dónde más podemos sacar? En este caso, Universidad Católica de Santa Fe, y ahí tenemos los recibos, ¿ve? Acá está la factura, número tanto, y el valor de la cuota de la facultad de mi hijo, ¿sí? Hasta los 24 años, ¿recuerdan? Bueno, vamos a ver rápidamente, con esto terminamos, cómo ingresar al CIRADIC. Iniciamos sesión, ¿sí? En la página de la AFIP, con quit y clave fiscal. Acá en administrador de relaciones podemos incorporar la palabra CIRADIC y agregarla si no está, y si no, si ya la tenemos, ponemos la palabra CIRADIC y nos va a abrir la aplicación CIRADIC. Para los chicos que son estudiantes, este es como el celular, ustedes en Google Play agregan aplicaciones, ¿no es cierto? Bueno, en la página de la AFIP abrimos aplicaciones, ¿está bien? Esa aplicación se llama CIRADIC para, como trabajador, agregar el cálculo de reducción de deducciones, digamos. Bueno, entro en CIRADIC, acá pongo el periodo, en este caso pongo 2024, si pongo 2025 estoy informando la de enero, febrero, que tendría que informar el final el 26, ¿sí? Pongo 24, ahí me aparecen datos personales, empleadores, y las deducciones van a estar acá, ¿sí? Formularios enviados y consulta de las liquidaciones que efectúe. Bueno, datos personales, mis datos personales. Empleadores, acá puedo agregar nuevo empleador si tengo pluriempleo, ¿sí? Si es la primera vez, tengo que entrar acá y poner, vos quiero que sea mi agente de retención, ¿sí? Sería para el caso de que no tenga pluriempleo y sea mi único empleador. Bien, y ahí detallo, pongo el quit y ya cuando inicie la relación e informar cuando se termina. ¿Es agente de retención, sí o no? Bien, después vienen las cargas de familia. Agregar cargas de familia, ¿sí? Tengo que poner el quit de la carga de familia, cónyuge, hijos, hijastros, ¿sí? O hijos incapacitados sin tope de edad. Y acá informamos si tiene o no ingresos, si supera el mínimo no imponible, le informamos si es que lo puedo computar, digamos. Bien, después tenemos que agregar las ganancias liquidadas por otros empleadores. En ese caso,
Esperen que, a ver si la tengo. No. ¿Cómo se agrega las ganancias de otros empleadores? Yo ya informé que tengo 2 empleadores. Tengo que informar el mes y el sueldo bruto, los aportes jubilatorios, los aportes de obra social y la cuota sindical, y si hay SAC, y si tengo horas extra, todo lo que me liquidó el otro empleador. ¿Tengo que informar de mi empleador? No, porque mi empleador ya tiene todos esos datos, ¿sí? Lo que tengo que informar es del pluriempleo. Bien, ¿qué más podemos deducir o informar? Deducciones y desgravaciones. Acá tenemos primas de seguro, ya vimos, ¿sí? Podemos deducir préstamos hipotecarios, personal doméstico, otras deducciones, ¿sí? Haciendo clic en estos links se va abriendo cada una de las deducciones que hablamos al principio. Bueno, por ejemplo, cuota médico-asistencial, pongo el quit, acá informo y acá tengo que detallar mensualmente qué es lo que me facturaron y el comprobante, ¿sí? O sea, voy a poner factura tipo B, tipo C, del médico o del bioquímico, odontólogo, lo que me cobró extra, digamos, ¿sí? Hasta, recuerden, tiene un tope, 40% de la facturado. Yo cargo todo, el sistema me lo va a topear. ¿Qué más? Prima en seguro de caso de muerte, 100 y algo, 199 creo que era, 195, bueno, eso lo tengo que informar. Acá informo el mes y acá el comprobante. Acá se me plantea siempre lo mismo. Yo tengo mi seguro de vida en la tarjeta de crédito, o sea, no tengo nunca un comprobante. Bueno, ahí en la tarjeta de crédito hay un numerito, dice, por ejemplo, qué sé yo, Zurich Seguros, ¿sí? Y el monto. Entonces, ese numerito es el que tendría que copiar ahí. Así que no es una factura. Ahora, ¿cómo lo cargo? Cargando en otros comprobantes que no son factura válidos, ¿sí? Porque no es una factura, es la tarjeta de crédito. Bien. ¿Se acabó la pila o qué? Ah, no, ahí está. Donaciones, bueno, si es dinero, en especie, a quién le donó, cuándo le doné, etc. Préstamo hipotecario, 20.000 pesos, no sé si vale la pena, ¿sí? El interés del préstamo hipotecario. Gasto médico, paramédico, lo mismo. Gasto. René, el gasto de medicamento que no te cubre la obra social. Medicamentos no. No, ya no. Gastos médicos. ¿Y medicamentos? Para medicamentos no. No soy legislador aún. Gastos de adquisición de indumentaria, equipo en el lugar de trabajo. Este no tiene tope, puedo cargar lo que sea. Por supuesto es la responsabilidad del trabajador que sea algo verídico, ¿no? Alquiler de inmuebles destinado a casa de habitación, fíjense ahí, esto es, ¿se acuerdan que puedo deducir el 40% de lo que yo pago como alquiler con factura? Y acá subo el PDF del contrato. Si tengo que tener el contrato, lo escaneo y lo tengo que subir para poder deducirlo. Bueno, casa habitación, deducción de domésticos, pongo el quill de mi trabajadora e informo mensualmente cuándo le pagué el sueldo y cuándo le pagué la contribución, ¿sí? Se cargan las dos cosas, pues son dos conceptos distintos. Gasto de educación, ¿sí? La cuota de la universidad o del colegio secundario. Y ahí está, ¿es hijo de 18 o agregar hijos que son entre 18 y tanto? Bueno, ¿qué más? Otras deducciones como cajas provinciales. Y luego salto al siguiente, agregar retenciones y percepciones. Acá tengo que
informar, por ejemplo, las percepciones por compra de dólares o percepciones por gastos en el exterior, ese impuesto a las ganancias que me adelantaron, ¿sí? Por la compra de dólares o viajes al exterior. Bueno, informar ahí los gastos. Esto, como les dije, podemos optar por decir cargámelos automáticamente porque vos ya los conocés. Bien. Pagos a cuenta por percepciones de tarjeta de compras en el exterior, pagos a cuenta por percepciones de agencias de viajes. Y finalmente podemos decir, bueno, esto ya es lo último, ¿sí? Ponemos vista previa, me muestra el 572 web, pongo enviar al empleador, ¿sí? Porque algunos dicen cargué todo, pues, ¿lo enviaste? No. Y para que conocimiento de ustedes, ¿desde cuándo se empieza a retener? Para los solteros, ahí está, soy soltero, ya lo que quiero. Empleados sin carga de familia comienzan a pagar este año 2025 desde 1892 y en el 24 era 1.693.000 de bruto, ¿sí? No es neto. ¿Cuánto ganas vos? Y te dicen 1.500.000. Ah, no me retienen porque es 1.600.000. No, pará, es el neto. El bruto ya está en el horno, ¿sí? ¿Se entiende, no? Es, digamos, el sueldo bruto, sin conceptos. Y para los que tienen la carga de familia más, ¿cuál es la carga de familia más grosa que tiene un trabajador? La más pesada. La esposa. ¿Y cuál? Y las bendiciones que son nuestros niños. Para ese tenemos 2.500.000 para el 25 y 2.245.000 para el 24, cónyuge que se pueda deducir y 2 hijos, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias por su participación. Para los que son colegas, que son contadores, esta charla es, digamos, un inicio del proyecto que tiene esa lista que ustedes vieron al pie de la convocatoria, que hay elecciones, se vota en junio, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se está optando por una renovación, no, renovación sería, ¿cómo sería la palabra? Una novación, no renovación, renovación sería que se vuelva lo mismo, una novación, ayudarme, un nuevo rumbo profesional, ¿sí? Así que el contador Torino es el que nos convoca, es un amigo, y bueno, los invito a que piensen en esta opción. La idea de él es continuar con las capacitaciones dentro del Consejo, no tanto capacitaciones virtuales, sino también presenciales, porque este face to face, ¿sí?, es mucho más cercano que el Zoom de un tipo en Buenos Aires que habla de empresas de 5.000 empleados. Cuando acá está el contador Torino, el que estaba parado, ese es nuestro referente de este nuevo proyecto, al cual le agradezco la invitación. Yo encantado de estar en mi facultad, que amo, ¿no? Y brindarles a ustedes algo de conocimiento que uno tiene. Muchas gracias. ¿Querés decir unas palabritas o no? Presencia a todos, sigan acompañando. La idea es tener muchas presentaciones y obviamente que se sumen a proponer los temas. Vamos a apoyar mucho a los expositores de la provincia, tenemos gente con mucho expertise. También le voy a pedir a Fabián, le vamos a pedir a Eliseo que empecemos a preparar nuevos profesores, que se animen profesionales con expertise en algún tema a dar, para que tengamos muchos cursos seguidos y también con profesionales como los tenemos acá,
súper reconocido, con una bondad, con una capacidad increíble y reconocida, para que nos puedan ayudar a todos y los tengamos acá en casa, digamos, como marcaba recién el contador. A veces los profesores de Buenos Aires tienen una mirada totalmente distinta a la realidad que tenemos acá en la provincia. Así que bueno, muchas gracias, espero hayan disfrutado y los invitamos muy pronto para seguir en esto, ¿verdad? Muchas gracias, chicos. Yo dejé unas planillitas, si alguien me las quiere pasar, le agradecería.